El Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este estudio. Buenas tardes para todos. Quiero empezar leyendo este pasaje que está en Romanos capítulo 8, versículo 35. Capítulo 8, 35 de la carta a los romanos. Mi hermana decía ahora en su oración que nada nos separará del Señor. Permítame, quito esto también. Que nada nos separará del Señor. Entonces quiero leer este pasaje. Quiero empezar esta reflexión leyendo este pasaje que está en el libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 8. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará? A ver, ¿qué habrá que nos pueda separar del amor del Señor Jesucristo? Y la reflexión hoy le llamé de la siguiente manera: ¿quién os estorbó? ¿Quién os estorbó? Ya miraremos por qué tiene ese nombre esta reflexión de este día. ¿Quién os estorbó? Tiene mucho que ver con este pasaje. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A ver, ¿habrá algo que me separe del amor de Cristo? ¿Habrá algo? ¿Habrá algo en nuestros días, en nuestro tiempo, para un creyente verdadero? Para un creyente verdadero, ¿habrá algo que lo separe del amor del Señor Jesús? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice la palabra de aquí, la palabra de Dios aquí en Romanos 8. Y la pregunta trae otra pregunta que es la misma respuesta. ¿Tribulación? A ver, ¿tribulación? ¿Me separará la tribulación? ¿Usted qué piensa? A ver, ¿qué hermano nos quiere? Quiero que ahí los hermanos me ayuden participando un poquito. ¿Qué me va a separar del amor del Señor Jesucristo? ¿La tribulación? ¿Momentos de tribulación? ¿Tiempos de tribulación? ¿Eso me separará del amor del Señor Jesucristo? A ver, ¿usted qué piensa? ¿A usted lo separará del amor del Señor Jesucristo una tribulación? ¿Eso lo tendrá que separar del amor del Señor Jesucristo? Mi hermana Victoria. Pastor, pues yo pienso según la palabra que el Señor nos va fortaleciendo por medio de ella, ¿no? Amén. Entonces nosotros sabemos que si el Señor tiene una tribulación para nosotros, también debemos de confiar que el Señor Jesús dice que Él no nos va a dar más de lo que cada uno podamos resistir, ¿no? Porque nos conoce. Amén. Entonces hay que pedirle al Señor Jesús es que cuando venga eso, que ya está dispuesto desde antes de la fundación del mundo, si así lo ha dispuesto el Señor Jesús, es que estemos fortalecidos sabiendo que el Señor Jesús es nuestro principio y el Señor Jesús es nuestro fin. Amén. Obviamente nosotros en el cuerpo, en este cuerpo y en esta carne, pastor, nosotros a veces vamos a sentir muchas cosas que de pronto hemos tenido que pasar. Así es. Y a veces nos desesperamos, o a veces no tanto desesperar, sino que sentimos de pronto una tristeza, tantas cosas. Pero cuando vemos que el Señor Jesús es el principio y es el fin, sabemos que lo tenemos a Él y que siempre para eso que Él nos ha puesto es porque Él nos quiere hacer más fuertes en esa tribulación que de pronto el Señor ha puesto, ¿no? Entonces tenemos que pedirle al Señor Jesús que nos llene de fortaleza para lo que Él tenga para nosotros, pastor. Así es. Porque si Él lo va a poner es porque Él sabe que Él sabe que Él nos conoce, y si Él va a estar con nosotros, Él nos va a ayudar y nos va a sacar y nos va a fortalecer con su palabra, que es el mismo Señor Jesús, pastor. Eso es lo que yo pienso humildemente con lo que yo he leído, pastor. Obviamente uno busca, dice él, a los ancianos, busca uno a sus hermanos, pero antes de buscarlos a ellos, hemos pedido al Señor Jesús que por medio de ustedes, Él nos dé esa palabra y esa fortaleza, y que Él ponga ese sentir en cada uno de ustedes, que es lo que nosotros necesitamos cuando estamos pasando por ese momento. Pero nuestra mirada no está en ustedes, las personas, nuestra fe está en Él, que Él puede obrar en el ser de cada uno de nosotros, pastor. Amén. Eso es lo que yo pienso humildemente. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Amén, amén. Sí, señora. Estoy de acuerdo, mi hermana. Muchas gracias por el aporte tan valioso. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Tribulación. A mi hermana hablaba ahorita sobre la fe que a veces se debilita
la fe que a veces falla, la fe que a veces es como que como que se nos perdió, como que se nos fue. Pero ¿cómo aumentar nuestra fe? ¿Cómo asirnos de esa viga que nos ayuda a mantenernos de pie? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues la palabra de Dios dice, ahí un poquito adelante en Romanos 10 dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. A ver, entonces la fe viene a aumentarse en la medida que yo voy al Señor a escuchar su palabra. Esa es la fe. Y la fe aumenta por ahí aumenta. Entonces, cuando mi fe está flaqueando, yo voy a la palabra de Dios para que mi fe aumente. Eso es lo que dice la palabra de Dios, Romanos 10, 17. La fe es por el oír. Y el oír es por la palabra. Entonces, van de la mano, van necesariamente de la mano, totalmente de la mano, totalmente. Entonces, mi fe está fallando, voy a la palabra de Dios, voy a la palabra de Dios. Que si busco a algún anciano, claro que sí, de nuestra congregación, para que, si lo busco, no es porque estoy buscando a la persona, es porque estoy buscando la palabra de Dios y que el Señor me puede hablar a través de esa persona. Por supuesto que sí, y esa persona, si es un verdadero hijo de Dios, pues él va a usar la palabra de Dios para aumentar la fe a esa persona, para traer más fe a esa persona. Entonces, así funciona. Pero quiero seguir en esta reflexión. ¿Qué me va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Bueno, tribulación siempre vamos a tener. La palabra dice que siempre, o sea, en el mundo tendréis aflicción. Siempre vamos a tener tribulación. Siempre, siempre, siempre. Angustia. ¿Qué me va a separar del Señor Jesucristo? Angustia. ¿Me va a separar la angustia del Señor Jesucristo? O sea que necesariamente el Señor me está diciendo que esas cosas van a venir. O sea, va a venir tribulación, va a venir angustia. Persecución. ¿Y por qué me lo está diciendo el Señor? Porque esas cosas están allí y nos van a venir a nuestras vidas. Entonces a nuestra vida va a venir o tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o todas. Pero que van a venir, van a venir. Van a venir. Vamos a estar en momentos difíciles, tribulaciones, tristezas, angustias. Vamos a estar allí. Esa es la vida del ser humano. Esa es la vida del creyente. Que si no estamos cimentados sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, pues vamos a caer, dice la palabra de Dios. Entonces, o estamos cimentados sobre la roca, que es el Señor Jesús, o estamos cimentados sobre la arena, que es el mundo. Entonces, ¿sobre qué estamos cimentados? Interesante eso. Pero si nada de esto dice la palabra de Dios, que me tiene que alejar del amor de Dios, del Señor Jesús, y nada de esto me puede alejar del Señor Jesucristo, nada de esto. Yo sigo con mi reflexión. Entonces, ¿qué aleja a las personas ¿qué los aleja? ¿Qué los aleja de la verdad? ¿Qué los aleja de la predicación de la palabra de Dios? ¿Qué los aleja? ¿Qué los aleja? Es una reflexión que hoy vino a mi corazón en este día y me ha inquietado mucho. ¿Por qué me ha inquietado mucho? Porque veo personas, veo hermanos, bueno, hago la diferencia, algunos son, pues no son, otros son simplemente, pues, personas que nos han acompañado, otros son hermanos, tal vez que sí están delante del Señor como hijos de Dios, pero que veo que vienen excusas para alejarse de la verdad, traen excusas para alejarse de la verdad. Y aquí me muestra la palabra de Dios que las cosas más terribles no me deberían de alejar de la palabra de Dios. No me deberían de alejar de la palabra de Dios. La reflexión hoy la llamé ¿quién nos estorbó? ¿De dónde viene este pasaje? De la carta a los Gálatas en el capítulo 5, en el versículo 7. Dice, vosotros corríais bien. Y esta afirmación viene para muchos. Y yo sé que personas que están escuchando hoy este mensaje, en este momento que están escuchando este mensaje, esta palabra viene para usted que está escuchando este mensaje en este día y para otros que también van a escuchar este mensaje. Vosotros corríais bien, corríais bien. Estabas caminando y corriendo por el buen camino. Viene la pregunta, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? Si corríais bien, ibas por el buen camino. ¿Quién nos estorbó? ¿Qué es lo que os está estorbando? Dice la palabra de Dios. ¿Qué me está estorbando? ¿Qué me está separando?
Si acabo de leer la palabra de Dios y me dice que nada me debería de separar. Nada. Y aquí la pregunta es, bueno, ustedes estaban caminando por el buen camino. ¿Qué los hizo apartarse? ¿Quién nos estorbó? ¿Quién nos estorbó? ¿Acaso los estorbó un predicador que habló fuerte? Ay, yo he escuchado cosas a veces difíciles de entender, difíciles, y digo difíciles de entender porque si la palabra de Dios me acaba de decir que ni una tribulación, que ni una angustia, que ni una persecución, que ni la espada, que ni el hambre, que esto no me debe separar, pero vienen algunas personas y entonces traen la excusa de no, me ha separado, que no me miran bien en la congregación. En la congregación no me ven bien, me ven mal. Entonces, como me miran feo, entonces me separo. Tengo la buena excusa, me separo. Porque no me siento bien, me están mirando mal en la congregación. Me están haciendo sentir mal. Como si uno fuera a la congregación a que lo hicieran sentir bien. Como si la congregación fuera un club social donde voy a que me hagan sentir bien, donde me hagan sentir confortable, donde el menú del día sea un menú maravilloso, que va a hacer que yo salga muy, muy alegre y muy feliz. Entonces, yo necesito que tengan un buen menú en la congregación para yo salir satisfecho. Yo tengo que salir satisfecho. Por ninguna razón tengo que salir triste ni acongojado y mucho menos sentirme mal porque alguien, pues quizá ese día no tuvo una mirada agradable para conmigo, como algunos lo afirman, lo dicen, es que lo dicen. Entonces, eso es como mínimo triste, como mínimo es triste. Ver y entender que haya ese tipo de excusas que algunas personas tienen para apartarse de la verdad. Mire, la carta a los Gálatas dice, ¿quién os estorbó? Gálatas 5, 7. Corríais bien, estabas bien, ibas caminando bien. Vas caminando bien en un sitio donde te están hablando la verdad. Pero, pasó, dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? No, es que no me sentí confortable. Bueno, pero la palabra de Dios dice que ni la tribulación, ni la angustia, ni la desnudez, ni la espada, ni el hambre, me podrán apartar del amor de Dios. Entonces, ¿dónde queda el conocimiento que supuestamente tenemos de la palabra de Dios? ¿Dónde queda? ¿Dónde quedó? ¿Hacia dónde me fui? Se me olvidó todo. Todo se me olvidó. Se me olvidó la palabra de Dios. Se me olvidó que la palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. Y es necesario que a través de muchas aflicciones entréis al reino de los cielos. Se me olvidó todo. Todo se me olvidó. Entonces, en algunas ocasiones, como que nosotros nos convertimos en los enemigos del hermano o de la hermana que supuestamente viene a escuchar la verdad de la palabra de Dios. Viene a escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y entonces nosotros nos convertimos en enemigos porque nosotros decimos y hablamos la verdad. Decimos y hablamos la verdad. Para la gloria del Señor Jesús, para la gloria del Señor Jesucristo, primero que todo, la gloria para el Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy, vuelvo y repito, para su gloria, y no me estoy enorgulleciendo de absolutamente nada, pero hasta el momento no he escuchado todavía al primero de los que se hayan querido separar de nuestras congregaciones o de nuestra congregación, que haya tenido un argumento bíblico para hacerlo. Y vuelvo y lo repito y le doy la gloria al Señor Jesucristo. Le doy la gloria al Señor Jesucristo. Que no he visto, no he escuchado todavía uno que haya tenido un argumento bíblico. Ya llevamos varios añitos, no muchos, pero ya llevamos algunos añitos predicando la palabra de Dios aquí en los Emiratos Árabes. Y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y para su honra, no he escuchado todavía alguno, por lo menos uno, que se haya parado delante de nosotros valientemente y nos haya dicho, es que así dice el Señor y lo que ustedes están diciendo es mentira. Y por esta razón yo me aparto. Hasta ahora no lo hemos escuchado. ¿Podemos cometer errores? Por supuesto que podemos cometer errores. Por supuesto que sí. Y que estamos prestos para escuchar y para corregir. De hecho, a través de los cortos años, el Señor nos ha enseñado
a corregir. Nos ha enseñado a través de su palabra que la palabra de Dios es útil para corregir. Y que si hay algo que hemos estado haciendo mal, como hemos estado haciendo mal muchas cosas, las hemos ido corrigiendo en la medida que el Señor nos ha ido mostrando la verdad y que hay que hacerlo. Entonces lo hemos corregido. Y si hay algo más, que por supuesto lo hay, es que ni siquiera hago la pregunta, que por supuesto, porque estamos creciendo en el conocimiento y en el entendimiento de la palabra de Dios. Así que yo sé 100% seguro de que hay muchas cosas más que tendremos que corregir. Por supuesto que sí. Y las haremos en la medida en que el Señor nos las muestra a través de su palabra. Entonces, pero el punto y la reflexión que estoy haciendo en este día es que hasta el momento no ha habido alguno que haya dicho, es que yo, sí, yo corría bien, pero ustedes predican mentiras en cuanto a este tema, y no es verdad eso, y por esa razón nos vamos. En cambio, sí he escuchado a algunos que dicen cosas tan terriblemente absurdas, y se les olvidó la palabra de Dios. Absurdas como, no, es que pues no me sentí bien hoy en la congregación porque pues hoy no me hicieron sentir bien, hoy me hicieron sentir mal. Hoy como que me hicieron una mala mirada, una mala cara, algo así. Eso sí lo he escuchado, de eso sí he sabido. No, es que el hermano, el pastor Luis, él habla muy fuerte, habla muy duro. Y no me parece. No me parece que debería hablar así porque, pues no, debería hablarnos más bonito. He escuchado cosas como esas, he escuchado mucho de eso. Y la palabra de Dios dice, me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Pues sí, porque la verdad trae consigo necesariamente que haya, que nos sintamos todos mal. Todos, me incluyo. Cuando a mí alguien me redarguye de pecado, yo me siento mal y tengo que reflexionar. Me siento muy mal. Pero no porque mi esposa me diga cosas y me diga la verdad y me haga sentir mal, porque no me hace sentir bien que ella me diga la verdad, no me hace sentir bien. Pero no porque mi esposa me diga la verdad y me haga sentir mal, entonces yo voy a salir corriendo y la voy a dejar abandonada porque no me hizo sentir bien. Es que mi esposa tiene que hacerme sentir bien toda la vida y estoy totalmente equivocado, porque si ella me va a corregir en algo que yo esté haciendo mal, y que como todo ser humano yo hago muchas cosas que no están bien, me equivoco también en muchas cosas, pero no por esa razón yo voy a dejar abandonada a mi esposa. Me está corrigiendo, y es para mi bien, y me está diciendo cosas que otros no me las dicen, pero ella sí es valiente y me la dice. Así como hay algunos hermanos que sí son valientes y dicen cosas que seguramente que me van a molestar, seguramente que me van a hacer sentir mal, pero me aman los hermanos. Y no por eso los voy a dejar abandonados. Mi hermana Victoria, ¿qué nos quiere comentar, mi hermana? Es que por lo menos yo hablo por mí. Nosotros como humanos, o sea, según el mundo, nosotros estamos como acostumbrados a que le digan a uno como palabras como tiernas, como sí, como que si uno está haciendo algo, entonces diga, no, tranquila, pues, o sea, usted va a ir saliendo de eso. Eso es lo que estamos acostumbrados nosotros. Pero cuando la palabra, alguien nos habla con la palabra y nos reprende el Señor Jesús por medio de esa persona con la palabra, el pecado da, ¿cómo se dice? Como que uno se enrojece, ¿no? Entonces, cuando lo enfrentan a uno con lo que uno está haciendo malo, pues obviamente usted siente pena. Y esa pena hace alejar a las personas, ¿no? Porque entonces usted dice, no, ¿qué tal? Entonces el pastor me dijo tal y tal cosa, y no, ¿qué tal? Entonces yo me voy donde me digan que de eso puedo ir saliendo poco a poco y que no, o sea, entonces ahí no hay fe. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros debemos cuando vamos a exhortar a alguien, debemos de hacerlo, dice el Señor Jesús, que con misericordia y verdad se cura el pecado. Entonces nosotros también tenemos que saber, porque no es igual que yo le diga al pastor, le hable algo al pastor de algo que esté haciendo mal,
pero se lo digo en ciertas palabras y a veces esas palabras cuando las usamos en nuestro propio vocabulario hacen bien, duelen. Pero si yo lo exhorto conforme a la palabra y lo traigo y le digo, pastor, mire, el Señor Jesús nos muestra tal cosa en tal palabra y usted lo está haciendo así, entonces se mira y el Señor lo lleva a uno a aceptar eso con humildad, porque es que nosotros somos muy duros de corazón, pastor. Nosotros estamos acostumbrados a venir de un mundo donde todo el mundo nos diga que todo está bien, que todo está bonito, Cierto. que pensamos que entonces en la congregación, a veces yo siempre he dicho que nosotros, yo sé que por lo que estamos lejos, estamos como lejos de pronto de poder nosotros de pronto hablar más, dialogar más. De pronto eso es lo que yo siento porque esa es mi manera de ser. Muchas personas en la congregación no, ¿sí? Entonces yo pienso que el amor del Señor debería de verse entre nosotros como congregación, lo digo con mucho respeto con todos mis hermanos, siempre estar pendientes, pues uno no todos los días, no, pero sí estar pendiente, porque hay personas, yo soy una persona que yo casi siempre digo lo que siento porque el Señor me hizo así. O sea, yo lo llamo y digo, pastor, estoy pasando por esto, o sea, lo digo porque me gusta buscar que me hablen en la palabra y sentir que el Señor me está diciendo. Es por lo menos yo utilizaba una palabra que era que yo vivía, lo que pasa es que a mí me da yo vivo muy ansiosa, y yo era con esa palabra cada rato. Pastor, ¿qué hago que estoy ansiosa hoy? Pastor, hoy tengo ganas de fumar porque estoy ansiosa. Pastor, ¿qué tengo? Pero entonces cuando yo vi que el Señor Jesús me dice a mí que Él cuida de mí y que en las manos preciosas de Él tiene mis preocupaciones y mis ansiedades, entonces ya esa ansiedad no está en mí, porque si yo creo en un Dios vivo, sé que esa ansiedad que yo supuestamente tenía es algo, una excusa que yo estoy sacando para poder hacer algo que está mal. Pero Él dice que Él las tiene, y si Él las tiene, entonces Él la quitó de mí, pastor. Entonces, casi siempre nosotros lo que hacemos es eso. De pronto nos sentimos tristes o de pronto las personas se alejan, es por eso, pastor. Porque buscamos que nos hablen conforme a lo que nosotros queremos escuchar, queremos sentirnos bien. Entonces la congregación del Señor nos ha hecho así, o sea, poco a poco yo he ido entendiendo que cada uno da conforme a lo que el Señor pone en el ser de nosotros, que debemos, yo sé que si es la voluntad de Él, más adelante, con el tiempo, si Él nos concede vida, Él nos va a ir preparando para cosas mejores, ¿sí? Pero es eso, pastor, es a veces de pronto las palabras, porque si yo no sé hablar, voy a vivir siempre con esa tristeza. Yo lo digo porque a mí me pasó con la congregación y con alguien de la congregación. Y a pesar de que yo no tengo rencor hacia esa persona, esas palabras en mi vida siempre llegan a mi ser y cuando yo las escucho, siento mucha tristeza. Siento tristeza porque me duele, porque me hiere. ¿Me dijeron la verdad? Claro, sí me dijeron la verdad, pero no era la forma de decirlo, ¿sí? Entonces, a pesar de eso, el Señor Jesús no permitió que yo me alejara, porque es que yo no voy atrás de la persona, yo voy atrás del Señor. Y sé que con amor y humildad, Él va a hacer en mí conforme a Él. Y sé que lo que Él empezó conmigo, sé que Él lo va a terminar. Lo único que le pido es que tenga misericordia de mí y que sea para alabanza y gloria de Él y para que su nombre no sea blasfemado por medio mío, sino que sea honrado, que la gloria sea de Él, pastor. Entonces yo lo digo porque yo lo he sentido, porque yo lo he vivido, por eso lo digo en la congregación, con respeto y con muchísimo amor. Amén, mi hermana. Muchas gracias por el aporte, mi hermana. Mi hermano Willington, ¿quería decir algo? Pastor, buenos días o buenas noches allá a todos. Buenos días. Sí, Pastor, bueno, yo de cierta manera, pues obviamente, pues con mi hermana Victoria, pues conjeturo en algo. En consideración, las obras de mi Señor Jesucristo oyen su voz. Cuando nos remitimos a la palabra, que la palabra es la verdad,
muchas veces en el ser característico de la persona, o sea, nosotros, por lo carnal que somos, que aún que se esté diciendo la verdad a veces incomoda, de cierta manera. Pero quien escucha su voz, quien escucha la voz de mi Señor Jesucristo, sencillamente lo asimila. A veces es no tanto el disgusto como me lo dijo, sino más bien el disgusto conmigo mismo, porque de pronto estoy haciendo algo que es indebido y que quizás sea por yerro. No necesariamente tiene que ser un acto con voluntad, pero tengo que disgustarme más consigo mismo y hacer ese cambio, dar ese arrepentimiento y cambiar. Yo, antes de ingresar a la iglesia, alcancé a asistir a una iglesia y todo era bonito. Todos allá, yo recuerdo tanto que íbamos, yo alcancé a ir y era bonito en el sentido de que como que todo era armónico, que todo era llevadero, que todo era lindo. El pastor se cogía y era una iglesia aparentemente cristiana, se cogía con los hermanos, con las hermanas, y yo decía, ¡ay, tan bonito esto! A medida que pasó una semana, yo recuerdo que yo tenía un diálogo con una hermana y había cosas que a mí pues imagínense, estaba en el mundo, pero no me cuadraban mucho. Y era, por ejemplo, era el tema, por ejemplo, del matrimonio. Yo miré allí en esa iglesia, recuerdo tanto que alcancé a ver uno que se separó de su esposa, pero al ratico estaba con la hermana. Eso fue de un día, o sea, se separó y al otro día ya tenía un vínculo, así en este contexto. Sí. Tenía un vínculo con la hermana de ahí mismo de la iglesia, pero pues obviamente eso fue en un tiempo como un año anterior, o sea, era algo del pasado, pero cuando me lo dijeron así, yo dije, venga, eso cómo es posible, o sea, eso es, yo me separo, yo aquí vuelvo y me caso, el pastor me casa, y como que todos felices allí, y era un sistema que aparentemente se ve muy bonito, aparentemente es muy armónico, pero allí no es verdad. O sea, entonces si la verdad viene a mi vida y yo siento que estoy haciendo lo malo, el problema no tiene que ser con la verdad, el problema tiene que ser conmigo mismo. Ahora, las ovejas de mi Señor Jesucristo escuchan su voz, sea como sea duro, sea fuerte, pero si yo tengo que escuchar esa la voz de la verdad. Y si estoy cometiendo un error, si estoy cometiendo quizás, pues si es por yerro, y peor aún si es con esa voluntad de hacerlo quizás, aún sabiendo que lo que estoy haciendo, pues es arrepentirnos y convertirnos, porque si no, pues estamos yendo contra la palabra. Amén. Esa es mi preocupación. Amén, y esas cosas, afortunadamente en la sociedad no los ve. Las personas están yendo un camino que como que muy facilistas y todos los he visto, yo ya los he visto. El pastor y ese tema, por ejemplo, aparte eso lo implica en ese tema de la prosperidad, acumulan unas cosas en las cabezas de las personas que pareciera que todo fuera bonito. Así es. El proyecto de la vida de mi Señor Jesucristo no es así. Va a haber tribulaciones, la va a haber, es la medida como no vaya trabajando con eso. Y la verdad es la verdad, nosotros no podemos pues justificarlo por medio de ciertas cosas aparentemente en mis emociones y en mis creencias. Entonces, si somos ovejas de mi Señor Jesucristo, seguiremos. Fuertemente muchas cosas llegarán, pero seguiremos. Esa es mi aporte. Amén, mi hermano, muchas gracias. Ya le doy la voz a la hermana Graciela, pero quiero leer una parte de este pasaje que está aquí en la carta a los Gálatas. Que dice así, carta a los Gálatas dice de la siguiente manera, concuerdo, Gálatas capítulo 2, concuerdo en algo que decía la hermana Victoria, con respecto a que a veces uno siente que lo que dicen de pronto pudieron habérmelo dicho de otra manera, pero sí, pudieron habérmelo dicho de otra manera tal vez, pero bueno, pues el Señor demandó que así fuera de la manera en que fue. El Señor así lo dispuso. Entonces, así fue como el Señor me lo quiso traer. ¿Por qué? Bueno, habrán diferentes razones, pero nada, recordemos algo, que nada se sale de la soberanía perfecta de Dios. Nada se sale, nada, absolutamente nada. Que alguien venga y me diga algo de una manera o de otra manera,
tampoco se sale de la soberanía del Señor Jesús, no se sale de ahí. Entonces, permítame, yo quiero leer este pasaje aquí rápidamente y ya les doy la voz. Dice así: pero cuando, a ver, ustedes saben quién es Pedro, ¿cierto? Y ustedes saben quién es Pablo. Conocemos a Pedro y conocemos a Pablo. Los dos discípulos del Señor Jesús, los dos discípulos del Señor Jesucristo. Los dos verdaderos discípulos del Señor Jesús. No estoy diciendo que uno fuera y el otro no fuera. Los dos verdaderos discípulos del Señor Jesús. Los dos son santos de Dios, son hijos de Dios. Pero Pablo vino a Pedro, dice en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Aquí está hablando de una confrontación. Una confrontación, dice la palabra de Dios. Y esto es un tema que ha venido renuentemente, ha venido varias ocasiones atrás con respecto a las supuestas maneras en las que el mundo me ha enseñado a mí que deberían de ser las cosas, las maneras del mundo. Pero el Señor dice que tengo que renovar mi entendimiento, ¿no? Entonces, cuando yo renuevo mi entendimiento, lo renuevo conforme a las Escrituras. Entonces ya, si el mundo me dice que es de esta forma, pero la Escritura me dice que va a ser de esta forma, entonces yo renuevo mi entendimiento con respecto a la Escritura. Que eso nos vaya quedando claro. Tengo que renovar mi entendimiento con respecto a la Escritura, no con respecto a cómo el mundo me lo enseña, o a cómo la hipocresía del mundo quiere que yo me mueva, porque es que aquí viene otro tema, ¿no? La hipocresía del mundo. La hipocresía que se ha mezclado y se ha metido dentro de las congregaciones, y esto no es nuevo, ¿no? Esto siempre ha estado. El Señor Jesucristo, repetidas ocasiones, llamaba hipócritas a personas que estaban dentro de las congregaciones. Le llamaba hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Pues una persona que trae una máscara. Una máscara. Él se pone una máscara y actúa. Entonces, el hipócrita, como el actor, se puede poner la máscara de triste, se puede poner la máscara de alegre, se quita las máscaras y se pone una tras otra. Entonces actúa hipocresía entre las congregaciones, y el Señor Jesucristo repetidas ocasiones juzgaba la hipocresía de personas dentro de las congregaciones. Hipócritas, decía el Señor, hipócritas, actores, que uno los ve ahí en la congregación actuando como verdaderos hermanos, pero por detrás están haciendo otra cosa totalmente diferente. Entonces allí hay hipocresía. Hipocresía, y es algo que el Señor condena. Tan así condena que el Señor mandó a Pablo a reprender a Pedro, porque es que Pablo no se fue solo. Pablo no se fue solo allá porque a Pablo le pareció que como que él debía irse allá a hablar con Pedro. No, pues todo ocurre porque el Señor así lo dispone, el Señor así lo manda. Y las formas que el Señor utilice son las formas en que al Señor le pareció que deberían de ser. Entonces yo, a todo lo contrario de guardar una amargura o una raíz de amargura, como dice la palabra de Dios, o sentirme, por supuesto que me va a sentir mal en el momento, eso es lógico, es normal, somos seres humanos que nos sentimos mal en el momento, pero después ya tengo que entender que fue algo que el Señor hizo en mí, que no lo hizo de otra manera porque, bueno, pues el Señor le pareció que así era la manera en que yo seguramente lo iba a entender, que si tal vez lo hubiera hecho de otra manera, tal vez no lo hubiera entendido, no sé. El Señor es infinitamente sabio y hace las cosas soberanamente sabio. Él es sabio justo. Entonces Él hace las cosas como Él quiere y como correctamente se deben hacer en su momento. Dice la palabra de Dios, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué lo resistió Pablo a Pedro? Porque era de condenar, porque lo que hacía Pedro era para condenar, era condenable lo que él hacía, no estaba bien, no estaba bien. Dice pues, antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía, se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, entonces aquí viene la palabrita también, en su simulación, entonces Pedro estaba entrando y Pedro necesitaba ser reprendido. Vea cómo el Señor reprende de acuerdo a las necesidades que tiene cada persona. Así el Señor reprende así. Vea, a Pablo el Señor lo reprendió con un aguijón en la carne. Y lo mantuvo con ese aguijón en la carne y no se lo quitó. Y Pablo no andaba con una raíz de amargura
con el Señor porque nunca le quitó, porque el Señor le respondió y le dijo, cuando Pablo le rogaba 3 veces, dice la palabra de Dios, le he rogado 3 veces que me lo quite, pero el Señor nos dijo que no, bástate mi gracia, me dijo el Señor. O sea, el Señor siguió con el aguijón, el Señor me siguió poniendo ese aguijón, un aguijón para que yo no me exaltase, dice la palabra de Dios. O sea que Pablo tenía la tendencia a exaltarse. Entonces, como Pablo tenía la tendencia a exaltarse, y por supuesto que la exaltación personal de una persona lo va a llevar a la condenación, entonces por esa exaltación que él tenía esa tendencia a exaltarse a sí mismo. Él mismo lo dice, pues yo como me exalta, pues tengo ese problema. Yo tenía ese problema, que para que yo no me fuera a exaltar, entonces el Señor me envió un aguijón en la carne, dice, me envió un aguijón en la carne, un emisario de Satanás que me esté abofeteando todo el tiempo. Entonces, ese era Pablo, y Pablo estaba reconociendo de que él tuvo un problema y que el Señor tuvo que usar una forma que a él tal vez no. ¿Por qué el Señor no? Pablo, yo me imagino que Pablo, bueno, no me imagino, no, aquí estoy ya aumentando y no voy a aumentar, pero humanamente yo hubiera preguntado eso, humanamente yo hubiera dicho, pero Señor, ¿y por qué no usaste a alguien que viniera y sencillamente me dijera que no me exaltase, Luis? Luis, no te exaltes, no te autoexaltes. Para que eso que te está dando el Señor no te enaltezca, pues yo te aconsejo. O sea, uno dice, ¿por qué alguien no vino y me dijo eso? ¿Por qué alguien no vino y me dijo un consejo? No vino y me dijo, Luis, vea, te aconsejo que lo hagas de esta manera. ¿Por qué el Señor me envió a alguien y me dijo, no sea vanidoso, Luis, deje de estar haciendo eso que está mal? Bueno, y tal vez a ese sí le presté atención, pero al otro que hubiera venido a darme un consejo, tal vez le hubiera dicho, no, tranquilo, no te preocupes, yo sabré manejarlo. No sé, cualquier cosa hubiera dicho uno. Pero bueno, el Señor en su soberanía dispuso que fuera de esta manera. Aquí dice la palabra, dice, en su simulación, o sea, Pedro andaba simulando, en hipocresía, en falsedad. Así como andan muchos hermanitos dentro de las congregaciones, en hipocresía, en falsedad, que por el frente actúan de una manera y por detrás actúan de otra manera. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, o sea, otro estaba siendo arrastrado, otro que estaba viendo la simulación y la hipocresía de Pedro, también estaba cayendo en el error y en el pecado de la simulación y de la hipocresía, dice aquí la palabra de Dios. Vea, dice, de tal manera que aún Bernabé, que era otro discípulo de Pablo, dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé también estaba ya cayendo en la hipocresía. Así como muchos van a caer en la hipocresía, en la simulación, por seguir a personajes que son hipócritas. Entonces van a caer en eso, porque van a seguir ese tipo de personajes. ¿Qué pasa acá? Dice, y en su simulación, voy en el 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente, entonces Pablo dice, cuando yo vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Entonces aquí dice que Pablo como decimos nosotros, lo exhortó, aunque bueno, ahí no se usa la palabra exhortó, ¿no? Ahí lo reprendió, dice la palabra de Dios, lo reprendió. Cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, no andaba rectamente como es la verdad. Por eso les hacía la pregunta hace un rato. Vosotros corríais bien. ¿Quién nos estorbó para no seguir a la verdad? ¿Quién nos estorbó? ¿Acaso alguien te reprendió? ¿Reprendió rectamente de pronto? ¿O nadie te ha reprendido todavía y aún así tú crees que no estuvo bien? Bueno, no sé, algo. Es que es tan complicado esto del corazón engañoso que tienen los seres humanos. Y de ese corazón engañoso en que las personas se guían, que se dejan guiar por esos corazones engañosos, pues caen en el error, caen en muchos errores por dejarse guiar por su corazón engañoso. ¿Y dónde queda nuevamente la palabra de Dios? ¿Dónde queda que yo conozco la palabra de Dios, que tengo años en la palabra de Dios, que tengo años congregándome, supuestamente estudiando y escudriñando la palabra de Dios, y todavía le creo a mi corazón engañoso? A mi corazón engañoso que me dice, no, es que allá me miran feo, no me hacen sentir bien, no me siento bien ahí. No importa que estén diciendo la verdad, no, lo importante es que yo no me estoy sintiendo bien porque no me hacen sentir bien. Eso es un corazón engañoso. Entonces, ¿dónde queda el entendimiento de la palabra de Dios cuando la palabra de Dios me dice que el corazón del ser humano es engañoso? Es engañoso. Y se dejan
los hermanos guiar por su corazón engañoso. Sigamos. Ya, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Lo reprendió fuertemente y lo reprendió delante de todos, dice la palabra de Dios, lo reprendió delante de todos. Y volvemos a la interpretación y el entendimiento que ya hemos tenido hace unos días con respecto a esto. Yo no veo aquí a Pedro diciéndole, pero ¿quién te crees tú, Pablo? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces sentir mal delante de los hermanos? ¿Por qué me hablas duro, Pablo? ¿Por qué me hablas duro, Pablo? No debiste hablarme de esa manera, Pablo. Creo que debiste haber tenido unos mejores modales para conmigo, Pablo. Bueno, ese es en el entendimiento nuestro, de nuestra carne, de lo que el mundo me ha enseñado cómo debo yo de actuar, hago la claridad en eso, de cómo debo actuar, o sea, cómo debo estar en hipocresía. Que si alguien me dice, Luis, usted está diciendo mentiras, eso es mentira lo que usted está diciendo, y entonces yo me enojo porque alguien me dice que estoy diciendo mentiras, cuando en verdad estoy diciendo mentiras. Si estoy diciendo una mentira, estoy siendo mentiroso y alguien me dice que estoy siendo mentiroso y me enojo porque alguien me dice que estoy mentiroso y me voy de la congregación porque me dijeron que yo era un mentiroso, o me voy de la congregación porque alguien me dijo porque alguien me miró feo, y son este tipo de cosas tan absurdas, decisiones tan absurdas que los hermanos toman. Pero bueno, cada uno, como dice la palabra de Dios, somos mayores, dice, él es mayor, dice la palabra de Dios. Cuando le preguntaron acerca del ciego, pregúntele a él. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros daremos cuenta, somos personas mayores, somos personas adultas y vamos a dar cuenta por lo que hacemos y por lo que decimos, por nuestras decisiones, vamos a dar cuenta por eso. Quiero darle la voz aquí, antes de continuar, a mi hermana Joana, a mi hermana Graciela, que la tenía primero levantada, y luego a mi hermana Joana. Gracias, pastor. O sea, parte de lo que usted acabó de hablar era algo que yo quería también exponer. Y es muy triste todo lo que usted dice, pastor, porque nosotros cuando nos congregamos consideramos que todos estamos en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu, y deseamos que realmente seamos genuinos en eso, ¿no? Entonces, cuando pasan estas cosas de que se van por cosas insignificantes, pues se queda uno como que realmente estaba yo, no sé, pensando de mi hermano, o sea, si realmente, porque yo entiendo que es misericordia, pastor, y pues lastimosamente las personas, me incluyo, porque soy humana, es cierto, nos acercamos a las congregaciones o asistimos a una congregación porque queremos y creemos que por estar escudriñando la palabra, pues tenemos un mismo sentir, y por lo tanto es lógico que en muchas situaciones de nuestras vidas nos acepten la justificación de lo que no estamos haciendo bien muchas veces. No queremos la reprensión de la manera en que el pastor la está exponiendo, ¿no? Entonces nos choca escuchar la prédica muchas veces, y realmente muchas veces yo he escuchado personas que dicen, no, es que eso era una sátira para mí, ¿sí? Eso era algo que eso ya no es algo que tenga que realmente ser una prédica, eso ya son cosas que me están queriendo hacer saber de una manera indirecta, pero exponiéndola en una prédica. Entonces uno se confunde, eso trae un mal clima para todos, ¿no? Para la congregación, para todos, porque realmente el deseo real, yo creo que es que escudrimos la palabra y encontremos la verdad en todo. Y cuando uno se da cuenta que pasan cosas y no nos damos cuenta que eso es importante, estas cosas de las que nos hemos dado cuenta últimamente, por ejemplo, que es algo que yo siempre se viene a mi cabeza, ¿no? Se viene a mi cabeza, por ejemplo... Bueno, mientras mi hermana organiza su micrófono, si mi hermana me está escuchando,
Vamos a darle la palabra a la hermana Joana y luego volvemos nuevamente con la hermana Graciela. Mi hermana Joana, cuéntenos. Hola, pastor, buenos días. Señor la bendiga. Yo levanté la manito hace como un ratico ya. Sí, señora. Pues, a ver, yo levanté la manito por dos cositas que se me quedaron ahí sonando. Una de ellas es lo que dijo la hermanita Victoria con respecto a que hay que encontrar maneras para decir las cosas. Pero entonces aquí es donde esto es un, no sé, o sea, es algo que tenemos que meditar mucho en el Señor, porque nosotros amamos al Señor Jesús, lo amamos. Nosotros anhelamos hacer la voluntad del Señor Jesús y le pedimos fortaleza al Señor Jesús para aceptar su voluntad, ¿cierto? Pero cuando llegamos a la práctica, no aceptamos la voluntad del Señor Jesús. Así es. ¿Por qué? Porque aceptamos la voluntad del Señor Jesús, pero como la queremos, como nuestra carnalidad las sensaciones, ¿cómo era? Los sensuales. Sensuales. La sensualidad de nuestra carne nos la pide. Correcto. Entonces, son cosas que tenemos que meditar en el Señor. ¿Verdaderamente amamos la voluntad del Señor? Amamos la voluntad, porque es que las cosas se dan no como un pastor, no como una persona, esta persona no vino y me habló de esta manera porque tiene la potestad de hacerlo. No, es que el Señor usó a esta persona de esta manera, en esta situación, en este día, delante de estas... Bueno, esta fue la voluntad del Señor Jesús. Así es. Porque si la voluntad del Señor Jesús hubiese sido diferente, pues hubiese pasado otra cosa. Correcto. Entonces, es algo que necesitamos entender, debemos aprender a amar la voluntad del Señor Jesús. Y la voluntad del Señor Jesús a veces es dura, que viene y golpea duro. La otra cosa es entender que el pecado que mora en mí va a estar en contra de la luz, Las tinieblas y la luz no tienen comunión. Así es. Y cuando se enfrentan, se confrontan, el pecado que mora en mí me va a hacer retroceder, como que apártese de mí, porque la luz está tratando de entrar. Entonces el pecado quiere rechazar. Entonces debemos meditar qué está pasando en mí cuando la verdad, la luz está llegando a mi vida, qué está pasando en mí y qué debo hacer. Si es que yo quiero seguir en esto, en este pecado, yo combato contra esto o me voy a dejar que la luz el pecado, me haga rechazar la luz. Porque he escuchado, he tenido hermanitas cuando he tenido la oportunidad de estar sentada en una silla frente al pastor y estar con la congregación y ahí sentada, terminarse la predicación y la hermanita decirme, no, pero es que yo creo que le caigo mal, porque es que todo lo que dijo él lo estaba diciendo era por mí, y uno se queda como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque cierto. Es que, primero que todo, esta predicación, claro que es para mí, porque para eso yo voy a buscar la palabra del Señor. Yo necesito que esto que está diciendo el pastor sea para mí. Necesito eso. Yo no puedo ir y sentarme ahí y empezar a divagar en mi mente. ¿Esto a quién le cayó? A ver, Así no, es. esto es para el hermanito X. Así es. Claro, están hablando perfectamente. No, esta palabra es para mí. Esta palabra tiene que transformar mi vida. ¿Cómo una persona va a venir a decirme, no, es que están como hablando de mí? ¿Cómo así? Entonces, por favor, necesitamos estar en el Señor, en la palabra, rogarle, suplicarle al Señor Jesús que nos transforme.
Así es. Porque si eso está pasando en mi vida, es que estoy mal. Correcto. Estoy mal. Y necesito esa palabra, porque esa palabra es la única que me va a transformar, es la única que me va a corregir. Lo peor que yo puedo hacer es irme. Lo peor que puedo hacer es alejarme, porque la única verdad la única verdad, la verdad absoluta es el Señor Jesús. Él es el único que va a limpiarme con esa verdad. Así es. Hay momentos en que un hermano le dice a uno algo y uno pero ¿por qué me lo dirá? O sea, como que sí, me está diciendo esto, pero esta persona me lo está diciendo, pero yo no lo entiendo porque no entiendo, ¿cómo así? ¿Será que es que yo hago esto? ¿Será que es que yo me comporto de esta manera? ¿O será que esta persona de pronto está equivocada? Bueno, pero yo no me voy a apartar. Yo no me voy a apartar de la palabra, no me voy a apartar del Señor, ni mucho menos me voy a apartar del hermano, porque me está diciendo algo que yo creo que no es, pero sí me tengo que ir al Señor y muéstrame lo que no veo. ¿Qué es esto que esta persona me está hablando que yo no puedo ver, que yo no entiendo? Y de pronto el Señor me va, en su infinita misericordia, el Señor me va a mostrar que está pasando esto. O, bueno, me va a mostrar la verdad, pero ¿cómo me alejo? ¿Qué me aleja? El pecado que mora en mí es lo que me va a hacer irme, me va a hacer rechazar la luz. ¿Ya terminó, mi hermana? Sí, Señor, perdón que ya me... No, mi hermana, estoy maravillado. A ver si se lo digo de la palabra que el Señor ha puesto en su boca, que la recibo con mucho gusto. Es palabra de Dios, es un bálsamo para nosotros. Ese tipo de palabra es lo que nosotros necesitamos. No necesitamos palabras halagüeñas, Para palabras halagüeñas nos vamos a un club, para palabras halagüeñas nos vamos a un circo, nos vamos a algún sitio donde nos van a atender. Vamos a un hotel 5 estrellas donde nos traten bien y nos den siempre con palabras halagüeñas. No es así en la congregación del Señor, no es así. De acuerdo a la palabra de Dios, no es así. Quiero tocar algunas cosas. Sí. Pastor, Señor lo bendiga. Buenas noches, mis hermanitos. Señor Jesús me lo bendiga. Señor lo bendiga. Bendiciones, mi hermano. Señor me lo continúe bendiciendo. Amén. No sé si mi hermanita Graciela iba a continuar o si puedo tomar la palabra en este momento, pastor. ¿Me lo permite? Dale. Qué pena, se me culpó. Dale, tranquilo. Tranquilo. Qué pena, pastor. Tranquilo. Yo lo único que puedo decir es que muchas veces para nosotros es más fácil irnos para de un pastor que ande con el corazón en las mismas. O sea, que tenga también sus concupiscencias, como dice por ahí, que lo entienda a uno. Que tenga sus concupiscencias, que me entienda las mías. No que me las reprenda. No que me las reprenda. Sí, exacto. Que me las entienda. Pastor, entonces la congregación pues siempre buscamos como que nos justifique nuestras faltas, como que sí, yo lo entiendo. Entonces, como no encontramos eso en la congregación, ¿no? Entonces, vamos con un pastor que sí entienda eso. Y le digo una cosa, pastor. En la anterior prédica creo que escuché por el pastor Mauricio que estaba hablando del testimonio. Y le digo a todos mis hermanos, mucho cuidado de quienes están recibiendo la enseñanza, porque la palabra es clara. La palabra dice que nosotros debemos ser luz y sal de este mundo. Y cuanto más aquel que se levanta a dirigir una congregación. Amén. Es el primero, el que tiene que ser luz, al que se le tiene que, como quien dice, como un día pregunté yo al pastor, el que tiene de alguna manera la autoridad de coger la palabra, y esa autoridad se debe a su testimonio de vida. Entonces, no porque el pastor nos hable bonito, nos haga sentir bien o X cosas, ¿sí? Es que vamos a coger para donde el pastor. No. Así es. O porque él es muy humano, muy positivo, como sea que le quieran decir. Sino porque es un hombre del Señor. Así es. Estoy Amén. hablando que nunca haya pecado, ¿no?
Eso era lo que a la hora que quería decir, pastor. Gracias. Amén, mi hermana. Amén, amén, mi hermana. Gloria al Señor Jesús. Amén a esa palabra. Pastor Germán, ¿qué nos quería decir? Nada, pastor, que escuchar hablar a los hermanitos así de esta manera lo llevan a uno de motivación, ¿verdad? Porque hay cosas que Amén. a veces lo desmoralizan a uno y a veces uno quisiera hallar en el Señor refugio, ¿no? Y a veces el Señor manda a esas personas, manda a los hermanitos y manda esas palabras para que lo llenen Así a uno es. de motivación para uno seguir adelante por los que quedan, ¿no? Por ese rebaño que el Señor nos ha regalado y Así es. no desistir de ese ministerio que el Señor nos ha dado porque hay muchas personas que sí quieren escuchar la verdad. Y me alegra mucho Así escuchar es. las palabras de los hermanos. Amén. Yo quisiera complementar un poco la palabra que usted nos trajo, el Señor Jesucristo nos trajo por medio suyo en Gálatas, Amén. con respecto a la reprensión que hizo Pablo a Pedro, ¿no? Porque si vemos ahí algo importante que de pronto quizás le pasó por alto a usted fue el hecho de que Pedro se dejó corromper por las malas costumbres, ¿no? Perdón, se dejó corromper por las malas compañías. Ujú. Entonces es algo que nosotros necesitamos comenzar a meditar también, porque no nos podemos estar juntando con cualquier persona que me inviten a almorzar, bueno, que me invitaron allí, que vamos acá, que esto, estar reuniéndonos con personas que no creen a lo mismo, que llamándose en hermanos, andan en concupiscencias, andan en falsedad, andan en mentiras, andan en muchas otras cosas y nosotros andamos por ahí reuniéndonos con esas personas y no nos podemos obviar o no podemos ignorar las maquinaciones de Satanás, porque ahí es Así es. donde aprovecha Satanás para venir a dañar las buenas enseñanzas que el Señor nos ha traído, para Así es. comenzar a traer tropiezo a nuestra vida, para comenzar a apartarnos de la verdad, como dijo usted, como dice la palabra de Dios, ¿quién nos estorbó, no? Entonces podemos ver que en algunas ocasiones esas malas amistades también, o esas compañías, o esas reuniones que a veces tenemos con personas que no son de buen testimonio en el Señor Jesucristo, pues eso va a traer una consecuencia. Podemos ver lo que dice la palabra de Dios, por ejemplo, en 1 Corintios 15, voy a leérselo así rápidamente, pastor, 15:33. Dice la palabra de Dios, no erréis, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces podemos ver que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con quién nos reunimos, con quién Así nos es. juntamos, con quién nos sentamos a la mesa. Porque además de todo, la palabra de Dios me dice a mí que me van a corromper las buenas costumbres que el Señor me ha regalado. Y el versículo 34 dice, me da a mí como una sugerencia, ¿no? Como un mandamiento, diría yo más bien, porque a la verdad cuando uno mira la palabra de Dios, pues todo es un mandamiento del Señor. Dice, velad debidamente, dice. Me está diciendo a mí que no me deje corromper por las malas costumbres, por las malas compañías y todo esto. Me dice, velad debidamente, dice, y no pequéis, no pequéis. Dice, porque algunos no conocen a Dios. Dice, para vergüenza vuestra lo digo. Entonces, ese es el problema de sentarnos a la mesa, pastor, en muchas ocasiones con personas que no andan en el mismo sentir, en el mismo espíritu del Señor, ¿verdad? Y dice que no conocen a Dios, no conocen a Dios. Mire, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios también en Corintios, ¿no? En 1 Corintios 5, lo voy a leer también así rápidamente. 1 Corintios 5:9 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ¿sí? Porque hacen la diferencia entre la gente que es incrédula aún, que aún no conoce al Señor Jesucristo, y hace la diferencia con aquellos que se llaman, haciéndose llamar hermanos. No que se llamen hermanos o que sean hermanos, sino haciéndose llamar hermanos, ¿verdad? Porque era lo que usted hablaba o lo que miramos en la escritura acerca de esta hipocresía que hay en algunas personas, ¿no? Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. En el versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis, dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano.
no que sea hermano, sino que llamándose hermano, o sea, que ande en esa hipocresía de hacerse llamar hermano, dice, fuere fornicario o avaro o idólatra o malediciente o borracho o ladrón, con tal ni aun comáis, dice. Entonces, ni aun comáis, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues, dice, a ese perverso de entre vosotros. Entonces, mucho cuidado a los hermanos, mucho cuidado a los hermanitos con quien nos juntamos, con quien nos sentamos a la mesa, con quien nos dejamos llevar por un almuerzo, por una cena, por un compartir, porque siempre van a venir esas personas a dañar nuestro corazón. Y es triste ver cómo algunos hermanos que dicen que están en el amor, que dicen que nos aman y todo, pero aún así no veo amor en los hermanos que nos abandonan, porque no veo ningún tipo de amor, no veo ningún sentimiento, no veo, no veo ningún cariño de parte de ellos con respecto a abandonar a los hermanos que dicen que aman tanto o que aman al Señor. No que finalmente nosotros pues estamos en un segundo plano, pero que abandonen la verdad del Señor Jesucristo, eso le duele. Y más a nosotros como predicadores ver que hermanos que se van de la congregación en pos de mentiras, en pos de falsedad, en pos de falsas doctrinas, en pos de una campaña de desprestigio en contra de los predicadores de esta congregación, pastor, porque no podemos hablar más sino la verdad. Entonces, la invitación es a los hermanos que nos fortalezcamos en la fe, que nos fortalezcamos en la verdad, que sigamos la escritura, que sigamos lo que dice la palabra de Dios y que sigamos sobre todo el buen testimonio, como decía el apóstol Pablo también, ¿no? Imiten de mí lo que nosotros del Señor Jesús. Entonces, eso es todo, pastor. El Señor Jesucristo me lo bendiga. ¿Ahí me escuchan? Sí, no sé si de pronto se descarga otra vez. Bueno, listo, perfecto. Muchísimas gracias. Qué intervenciones y qué reflexiones bíblicas tan maravillosas. Son como bálsamos para todos nosotros. Las palabras de un predicador, de un hermano, de una hermana que trae palabra de Dios. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 14. Mire, carta a los Efesios 4:14. Pues mientras la vamos buscando, quiero leerles Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, versículo 9 dice de la siguiente manera. Mire, dice así. Dice, porque este pueblo es rebelde, es rebelde. ¿Hay rebeldía en el pueblo? Sí, hay rebeldía en el pueblo. ¿En qué sentido hay rebeldía? Dice, hijos mentirosos. La mentira sigue allí. Y entonces uno se da cuenta de los que se dicen hermanos, pero siguen en mentiras. Y sus excusas son solo mentiras. Y entonces, no, que es que no puedo seguir en la congregación porque una mentira, porque otra mentira, porque solo mentiras, siguen en mentiras. Y entonces, como bien decía mi hermana Joana, que se alejan del pecado para buscar, esto lo decía mi hermana Graciela, buscar a un predicador que me entienda mi pecado, no buscar a alguien o a algún hermano o una hermana que me reprenda de la manera que me tenga que reprender, sea agradable o sea desagradable para mí, pero de la manera que me tenga, no, a esa persona no la quiero buscar. Quiero buscar a un pastor, predicador, hermano, que me entienda, que él sabe que pues aquí todos pecamos, entonces que él me entiende, entonces ahí me siento bien. Y sigo en mentiras. Como decía el pastor Germán, cambio por un plato de lentejas, así como está escrito en la palabra de Dios. Cambio la primogenitura que el Señor nos ha querido dar por un plato de lentejas. Sí, me invitan, me siento bien, me siento muy cómodo. Me siento muy confortable, me hace sentir bien, me hace sentir que estoy amado. No, es que el pastor, esa predicación que hace, él es para mí. Y ahorita el pastor Luis Alberto está haciendo una predicación y él lo está haciendo, seguramente lo está haciendo por mí. Yo sé que eso está en el corazón de algunos hermanos. Y créame, mi hermano, mi hermana, que sí, efectivamente, sí lo estoy haciendo por usted. Y por usted, y todo el que quiera, y todo el que el Señor disponga a escuchar este mensaje. Por supuesto que lo estoy haciendo por usted, mi hermana. Y por supuesto que si usted se siente ofendido u ofendida, es porque a usted lo está tocando
este pecado, lo está reprendiendo, pero habrá algún hermano que no se está sintiendo reprendido porque él ya trascendió de esa parte y él ya eso no le afecta, pero al que le afecta es porque todavía está en el pecado y por eso le afecta, Mire, en estos días, voy a tomarles un ejemplo así rápido. En estos días, una persona que estaba en el grupo nuestro de WhatsApp y estaba en otro grupo familiar por ahí, abandonó el otro grupo familiar, abandonó el grupo de WhatsApp, que es la fuente que yo sé que es la única fuente, porque conozco a esa persona, que es la única fuente que esa persona tenía para alimentarse de la palabra de Dios. Era la única fuente, yo le digo porque conozco a esa persona, que esa persona tenía para recibir la verdad de Dios. Entonces esa persona corta con esa fuente y la siguiente decisión fue abandonar a su esposa y a sus hijas. ¿Por qué corta con esa fuente? Porque él sabía que allí iba a recibir la reprensión. Corto con la reprensión y voy y abandono a mi esposa y a mis hijas. Vea qué tremendo es este ejemplo que les estoy dando. Así pasa dentro de las congregaciones. Corto con ese predicador que me está reprendiendo, que me está hablando a mí, porque me las está echando a mí, como decimos frecuentemente. No, es que no le caigo bien. No le caigo bien a ese predicador. Él me está hablando a mí, por eso él está diciendo eso, porque no le caigo bien. No se trata de si usted le caigo bien o no le caigo bien. Vea, ya trascendamos de esa parte. Ya no, que eso no sea... que eso no tiene por qué estar en nuestros corazones, si le caigo bien o no le caigo bien a X o a Y persona. No, de eso no se trata, por Dios. Y mucho menos si alguien está reprendiendo a través de la palabra de Dios mi vida. No tengo que mirar si le caigo bien o le caigo mal. Estoy mirando es si el Señor me está hablando a mí. Si yo estoy yendo a esa congregación para que el Señor me hable a mí. Como decía mi hermana Joana, oro para que el Señor muéstrame. Y ahí entonces estamos orando y hacemos grupos de oración. Vamos a hacer grupos de oración. Oremos. Vamos, hermanos, hermanas, hagamos un grupo de oración. Señor, muéstranos el pecado. Y el Señor me muestra y yo salgo corriendo. Salgo corriendo porque el Señor me muestra que soy un pecador y salgo corriendo y salgo huyendo. Y me voy a donde no me digan que soy un pecador. Isaías capítulo 30 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios. No quieren oír la ley de Dios, dice la palabra. No quieren oír la ley. La ley no, la ley les molesta. No quieren oír la ley de Dios. La ley dice que la ley viene a sacar de mí el pecado. Me reprende la ley. No quiero escuchar la ley. ¿Qué dicen a los videntes? No veáis. A los profetas, no profetizáis lo recto. No nos venga a hablar de lo recto. No, yo me voy a donde, pues, ¿cómo es que dijo mi hermana? Donde un pastor que sí me entienda. ¿Quién es un pastor que sí me entiende? Pues alguien que anda en mis propias concupiscencias. Alguien que anda en mis propias concupiscencias, ese sí me va a entender. Allá voy a ir, a ese voy a buscar, porque ese sí me va a entender. Él me va a comprender, él va a comprender mi vida. Él va a comprender mis concupiscencias. Y allá andan los hermanos o supuestos hermanos buscando a ese tipo de personajes, porque ellos sí van a entender sus concupiscencias. Vea, dice la palabra, permítame termino aquí, Isaías 30 dice, que dicen a los videntes no veáis, a los profetas no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso está en el capítulo 30, versículo 10. Decidnos cosas halagüeñas. Ese sí me gusta, ese predicador sí me gusta. El pastor Luis, el pastor Germán, el pastor Mauricio, no me gusta. No me gusta. No me gusta porque ellos pues solamente me reprenden mi pecado. Y no, yo no vengo a la iglesia que me reprenda mi pecado. Yo vengo a la iglesia a sentirme bien. Yo necesito encontrar un sitio donde yo me sienta bien. Entonces, no, ese no es el sitio. Necesito buscar un sitio donde vayan más personas y todos nos sintamos amados allí. Nos sintamos muy bien porque no nos reprenden el pecado. Porque el mismo predicador anda también en pecado y sigue en su mentira y en su engaño. Allí me siento bien. Mire, dice la palabra de Dios, segunda de Pedro 2:3 dice que muchos seguirán sus disoluciones. Muchos seguirán sus disoluciones. Segunda de Pedro 3:3 dice, vendrán maestros según sus propias concupiscencias. Vendrán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces habrán personas que van a buscar maestros, los que me enseñan, porque ellos andan en lo mismo que yo ando. Entonces con ellos me identifico. ¿Cuál que es una concupiscencia? Pues son los deseos de la carne, la lujuria, todo lo que la carne, le doy rienda suelta a mi carne y está bien porque pues no, ese sí no se cree más que nadie. Él no se cree más que nadie, él nos ama a todos. Ese predicador sí nos ama, nos habla bonito, él no se cree más que los demás. Él anda igual que nosotros. Perdido, igual de perdido, anda igual de perdido. A ese quiero buscar.
Pero eso es bíblico, eso es bíblico. Buscar a los pastores que nos reprenden, no, eso no me gusta, no, yo quiero buscar a estos. Dice 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice la palabra de Dios, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vendrá tiempo en lo que yo no quiero que me hablen de la ley, de la palabra de Dios, de la reprensión, de que yo tengo que corregir mi vida, que yo tengo que salirme del pecado. No, yo no quiero que me hablen de eso. No, porque no. Me va a sentir mal. No quiero sentirme mal. Quiero sentirme bien. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, claro, voy a buscar un maestro conforme a mis concupiscencias. A ese sí voy a buscar. Allá voy a ir, allá nos reunimos, la pasamos muy bonito. Pues no me reprenden nada de pecado, ya nos sentimos bien todos allá, estamos todos bonitos allá, todos bien. Conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad del oído y se volverán a las mentiras, a las fábulas. Apartarán la verdad del oído y se volverán a las mentiras, a las fábulas. Y hacia allá están corriendo muchos, corriendo hacia apartar del oído la verdad y volverse a las fábulas. En la carta a los Efesios, yo creo que ahorita alguien levantó la mano, no sé, discúlpeme que vi una mano por ahí levantada. Si alguien quiere opinar, levante la mano y le damos la palabra. Bueno. Sí, pastor, quería decir algo. Mi hermana Alison. Mi hermana Alison, Señor la bendiga. Quería solamente leer una palabra y es Eclesiastés 12:11. Que es una palabra que se ha puesto en el grupo y que hemos posteado muchas veces. Pero en estos momentos nos damos cuenta que tal vez no habíamos analizado bien lo que era. Entonces dice Eclesiastés 12:11, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dados por un pastor. Entonces me puse a revisar como que qué significa eso, porque hablándolo así, uno como que dice, sí, son como clavos, son como tal. Y mire, y aparece, las diferencias que hay son estacas, aguijones, varas puntiagudas. Lo que veo es que no es nada que sea suavecito o rico, diciéndolo así en el lenguaje más específico. Y me causa mucho la atención la nueva traducción viviente, que dice, la palabra de los sabios son como el aguijón para el ganado, doloroso pero necesario. Solamente quería leer eso y que pues cada uno el Señor le abre su corazón. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias, mi hermana. Amén. Amén. Mi hermano Willington, ¿qué nos quería decir? Pues, pastor, justamente iba a leer ese pasaje. Vea pues. Y en el 12:13 dice también, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo del hombre. O sea, nos está diciendo en el pasaje anterior que hablar con la verdad muchas veces suena como si fueran los aguijones, pero teme a Dios, y teme a Dios es, si Cristo es la verdad, teme su palabra. Entonces muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo carnal. Muchas veces es por lo que aparentemente creo que para mí es recto, pero realmente el fin es la muerte. Y es como decía ahorita el pastor, y yo creo mucho que considero que muchas veces es por las compañías que uno tiene. Y hay que tener claro que pues también en 1 Corintios nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. O todo me es lícito, pero no todo edifica. Y realmente no todo edifica. Hay que tener claro eso. Y en el asunto, por ejemplo, como ejemplo, por ejemplo, de decir con suavidad ciertas cosas que es el pecado, hay algo que el pastor Germán ha tocado mucho como ejemplo. La persona que es sicario. Nosotros no podemos identificar es que bajó de 10 a 5 muertos y entonces decir, no, hermanito, pero es que va bien, va muy bien allí, ya está bajando, la idea es como llegar a cero. Eso no existe. Así es. Está haciendo algo grave. Eso no es posible que vayamos nosotros con cosas muy suaves donde no se permite. Y eso desafortunadamente, eso están en las congregaciones de esos pastores que son afines a esa situación, que toleran mi concupiscencia.
Entonces hay que tener mucha claridad de eso, hay que tener como que asentar y pensar mucho, meditar sobre ese tema, porque estamos hablando desde la verdad y la verdad es Cristo, es la palabra, hay que temerle a la palabra. Así es, mi hermano, así es, gloria al Señor Jesús, así es. Mire, cuando la carta a los Efesios habla sobre los ministerios que el Señor estableció dentro de una congregación, dice la palabra de Dios que estableció ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Y a unos puso pues pastores, a otros evangelistas, a otros profetas, maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la estatura y la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito del Señor cuando pone hermanos, pone su palabra, porque el Señor quiere que nosotros lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del Señor Jesucristo. A esa estatura quiere que nosotros lleguemos. Y el versículo 14, que quiero hacer énfasis, dice que ya no seamos más niños fluctuantes. No seamos más niños fluctuantes. ¿Qué es un niño fluctuante? Dos cosas, niños y fluctuantes. Dos cosas allí. ¿Qué es un niño fluctuante? Dos cosas que no debemos ser. Nosotros tenemos que ser adultos y tenemos que ser estables, parados en la palabra de Dios. Parados. Bien parados en la palabra de Dios. No niños y fluctuantes. Niños fluctuantes. Dos cosas que unidas son terribles. Niños, la inmadurez pues no ha crecido, no necesita el tiempo para madurar. Y fluctuante, eso hace referencia a una ola que mueve de aquí para allá un objeto, lo mueve y lo mueve y lo mueve y lo mueve. Niños fluctuantes, así son muchos dentro de las congregaciones, que uno cree que debiendo ser ya maestros y todavía son niños fluctuantes. Niños de 20, de 30, de 40, de 50 años, de 5, de 10, de 15 años, supuestamente estudiando la palabra de Dios, y todavía son niños fluctuantes, que son llevados, dice la palabra de Dios, por cualquier viento de doctrina. Hoy en día están acá, hoy en día están allí, al otro día están por allá, al otro día se unen con la doctrina de los de por allá, al otro día se van y se congregan en la de allá. Eso se llama ser niño fluctuante, niños fluctuantes. Cualquier doctrina los mueve, cualquier invitación los mueve, cualquier invitación los mueve. Cualquier sentir los mueve, cualquier sensación los mueve. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos ser niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina. Cualquier viento de doctrina me mueve. Alguien me trae una doctrina por acá. La doctrina del amor, me voy con la doctrina del amor. La doctrina de la prosperidad, me voy con la doctrina de la prosperidad. Doctrinas y me mueven y me llevan de aquí para allá. Dice la palabra de Dios que esas personas son almas inconstantes. Almas inconstantes, y que estos personajes que existen, vienen a buscar estas almas inconstantes porque las conoces, que son almas inconstantes, que son llevadas por cualquier viento de doctrina se las lleva. Entonces vienen estos personajes que quieren aprovecharse de estas almitas y las seducen, dice, seducen las almas inconstantes. ¿Qué será eso de que seducen un alma inconstante? La segunda carta de Pedro en el capítulo 12, en el versículo 14, hace referencia a eso y dice que seducen las almas inconstantes. Seducen. Estos personajes vienen a seducir las almas inconstantes. O sea, seducir es una palabra que significa, como cuando usted va a pescar, es como el cebo, la carnada, el anzuelo, poner trampa. Eso también significa poner trampa, anzuelo, el cebo. O sea, las seducen, les ponen trampitas. Las saben llevar, les ponen el anzuelito y lo muerden porque son inconstantes. Son personas inconstantes que aunque llevan supuestamente años leyendo la palabra de Dios y que debieran ser ya maestros y enseñarle a otros a que no caigan en estos errores, pero ellos mismos caen en estos errores. ¿Por qué caen en estos errores? Porque son almas inconstantes, porque son niños fluctuantes, dice la palabra de Dios. Niños fluctuantes llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Dice la segunda carta de Timoteo que estos personajes que les gusta seducir, este tipo de personas, y estas personas que se dejan seducir por ellos también. Estos personajes van de casa en casa cautivando a las mujeres débiles cargadas de pecado. Van de casa en casa y cautivando a las mujeres débiles. ¿Por dónde entran primero ellos? Por las mujeres, dice la palabra de Dios. Primero entran por las mujeres. Ahí van y convencen a las señoras, a las damas, porque por obvias razones entendemos. Hay una cuestión allí hormonal, de emociones, y por esta y otras razones, por supuesto, que el Señor ha dispuesto que los predicadores sean varones dentro de las congregaciones, por supuesto que sí.
Devoran, dice que van de casa en casa cautivando a las mujeres débiles. Y ahí está la mujer débil, pero ella también se lleva al esposo, que también es otro débil ahí también. Porque ella convence al esposo y el esposo sabe que andan en mentira. Y los dos andan en mentira y ninguno es capaz de pararse. Y el varón, que es el varón de la casa, no es capaz de pararse y decir, no, aquí se hace lo que dice el Señor. Y ya, aquí se hace lo que manda la palabra de Dios. No lo que manda mi esposa. No, no es así. No, se hace lo que manda la palabra de Dios. Y claro, estas palabras no gustan. No gustan. No. Ese pastor, no, él habla muy feo. Habla muy fuerte. No me gusta cómo habla él. Entonces, creo que me está hablando a mí. Entonces me voy. No me gusta lo que él está hablando. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 14, dice que estos personajes devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Claro, van y convencen a las señoras, convencen a las señoritas, convencen a las damas y pues entendemos toda esta situación almática, toda esta situación de sentimientos, de emociones que hay. Y hacemos entonces, ve uno, no, pero ahora oremos y entonces convencemos. Bueno, hay mil cosas por las cuales las personas se dejan convencer. No se deje convencer, no sea más niño fluctuante, llevado, no sea una persona de doble ánimo, no sea una persona inconstante. Dice, el hombre de doble ánimo, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago 1:8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante, vacilante, de dos mentes. Eso quiere decir inconstante, vacilante, siempre está vacilando, no sabe una cosa, al otro día lo convence otra cosa, no sabe nada, pero supuestamente está estudiando la palabra de Dios, pero se le olvida la palabra de Dios en el momento de aplicarla. Eso es una persona inconstante. Y el Señor dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No se deje llevar por todo viento de doctrina. No se deje llevar por las apariencias. Las apariencias son engañosas y mi corazón, dice la palabra de Dios, mi corazón es engañoso y como mi corazón es engañoso, por eso tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura a la cual deberíamos de estar atentos. Eso es lo que debemos hacer. Muchísimas gracias, mis hermanos, por sus intervenciones. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, nos continúe bendiciendo.